Buenos días, hermanos. Hoy es el tercer domingo del mes de octubre y vamos a conversar sobre el capítulo 24 de Hechos. Hemos estado estudiando ya por varios meses este libro de los Hechos y el Hechos de los Apóstoles, y vamos a tener nuestra primera lectura bíblica en Hechos 24 del 1 al 9. Le invito a que busquen la palabra del Señor en el capítulo 24 de Hechos, y vamos a leer del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto Tertulo, orador, y parecieron delante del gobernador contra Pablo. Y citado que fue Tertulo, comenzó a acusar diciendo: ¿cómo por causa tuya vivamos en grande paz, y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Siempre y en todo lugar los recibimos con todo cimiento de gracia, oh excelentísimo Félix. Empero, por no molestarte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es pestilencia y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos, el cual también tentó a violar el templo, y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Mas interviniendo el tribuno Licias, con grande violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, del cual tú mismo juzgando podrás entender todas estas cosas de que le acusamos. Contendían también los judíos diciendo: ¿será así estas cosas? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia. En primer lugar, agradecidos porque nos ha dado la salvación preciosa a cada uno de nosotros, pero también le damos gracias a Dios porque usted ha perdonado nuestros pecados, Señor, ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes, y también perdonará los futuros. Le damos gracias a Dios por el sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz, Señor. Pero Dios, en esta mañana tenemos peticiones, Señor, las cuales que son de nuestros hermanos de la iglesia, especialmente, Señor, por nuestra hermana Marcela Matus de La Parra, Señor. Usted sabe el estado de salud de ella, Señor. Permita a Dios de que todos los tratamientos que se está haciendo, Señor, salgan sin ningún problema. Así le pedimos también por el hermano de Edgardo, Señor Riquelme. También, Señor, él está en un tratamiento de Dios. Permita a Dios de que todo, Dios, salga bien, Señor, y sea todo para la honra y gloria suya. También le rogamos, Señor, por nuestra hermana Jovita, que recientemente ha sido operada. Te rogamos y suplicamos por ella, Señor, que usted sea con ella, Señor, ayudando, Señor, en sus dolores, en sus molestias, Señor. Permita a Dios que ella pueda salir bien adelante en esta situación. Y así también le rogamos por nuestra hermana Viviana, Señor. Usted sea con ella, oh Dios, acompañándola en todo momento, Señor, lo cual sabemos que es así. Le agradecemos, Señor, porque usted nos bendice, Señor, por tener su palabra, Señor, por tener el medio de oración, Señor, para comunicarnos con usted. Le agradecemos, Padre Santo, porque sabemos que en cada hogar, Señor, usted está presente. Le damos gracias por todo, Dios, por los medios preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, eh, continuando con el trabajo del apóstol Pablo y todos los sucesos que fueron sucediendo a través de sus viajes. Estamos en la parte final prácticamente, en que Pablo
nuevamente dice que es acusado por los judíos ante Félix. Félix era un gobernador de Cesarea. Y llegó, ¿cómo llegó allá? Llegó porque en Jerusalén los judíos querían matarlo. Incluso recordemos que habían 40 personas que habían hecho ayuno para poder, con el fin de apartar a Pablo del trabajo, de la obra que estaba haciendo, de la predicación del Evangelio. Sin embargo, Dios usó al tribuno Lisias para sacar a Pablo de Jerusalén y llevarlo a Cesarea ante un tal llamado Félix. Primer punto entonces, Pablo es acusado por los judíos ante Félix. ¿Pero quién era Félix? Primero, al final del capítulo 23, el tribuno de Jerusalén transfirió el caso de Pablo al gobernador Félix, que se encontraba en Cesarea. Se le conocía como un hombre corrupto. Se dice que mandó a matar a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice que este hombre solo buscaba el dinero de las personas y hacía negocios sucios. Los acusadores de Pablo solo pudieron llegar una semana después que Pablo sale de Jerusalén. 24:1, ese versículo ya lo leímos, y que dice lo siguiente: y 5 días después descendieron el sumo sacerdote Ananías, del cual estábamos hablando anteriormente, con algunos de los ancianos y un cierto Tertulo, orador, y parecieron delante del gobernador contra Pablo. ¿Qué pasa con este gobernador? El sacerdote Ananías arma su grupo, busca a su gente con un solo fin. Dice que lleva una comitiva con un solo fin de acusar a Pablo de sedicioso, de hablar contra las leyes, la ley mosaica, y reunir gente para irse en contra los mismos judíos. Dice, el sacerdote Ananías asiste con una comitiva donde iban ancianos y un cierto orador llamado Tertulo. El orador Tertulo alaba el trabajo del gobernador Félix para posteriormente acusar a Pablo diciendo que es primero una pestilencia o plaga, que es el cabecilla de la secta de los nazarenos, seguidora de Jesús, y que es profanador del templo. Con respecto a este hombre llamado Tertulo, Ananías, el sacerdote, había reunido, como dije anteriormente, mucha gente para ir a donde el excelentísimo, como lo nombran ahí, el señor Félix, gobernador de Cesarea. Había reunido diferentes tipos de ancianos que le apoyaban en este trámite de poder sacar a Pablo del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Este Tertulo era un orador, dice la palabra del Señor, el cual alaba a Félix, diciéndole todas esas cosas buenas que había hecho, diciéndole en el versículo 2 que mantenía la paz, que era prudente, que tenía hacimiento de gracia, y le habla de excelentísimo Félix. Le dice que es una pestilencia el apóstol Pablo, que es levantador de muchedumbres, sedicioso, violador del templo y seguidor de la secta de los nazarenos. Entonces, pero primero alaba a este gobernador. ¿Para qué? Para lograr que
el apóstol Pablo sea acusado y llevado preso, o finalmente darle muerte. Pero sin embargo, el apóstol Pablo en el capítulo 24, del 10 al 23, mantiene su defensa y lo hace de la mejor forma que él lo hizo anteriormente, como lo hizo en Jerusalén. Vamos a leer algunos versículos. 24, capítulo 24, del 10 al 23. ¿Qué dice? Entonces dice Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió, porque sé que muchos años eres gobernador de esta nación. Con buen ánimo satisfaré por mí, porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Mas pasando muchos años, vine a hacer limosna a mi nación y ofrenda, cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia, los cuales debieron comparecer delante de ti y acusarme si contra mí tenían algo. Oh, díganle estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo estuve en el concilio. Si no sea que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy hoy juzgado de vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de esta secta, le puso dilación, diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro negocio. El gobernador Félix autoriza al apóstol Pablo para que se defienda y hable de lo que está siendo acusado. El apóstol Pablo indica que hace 12 días que había subido a adorar en el templo de Jerusalén, en Jerusalén, y no me hallaron discutiendo, dice, con nadie, y nadie se amotinó, versículo 13, ni me pueden probar cosas de que ahora me culpan. Pablo, lejos de buscar conflicto, quería ayudar a los hermanos de Jerusalén. Recuerden que él hizo una limosna para llevar limosnas para llevar a estos hermanos, porque estaban en situación económica mala. Entonces, de nada lo podían acusar. Solo lo que había aquí en el sacerdote Ananías y los demás sacerdotes y el pueblo judío, el hecho de irse contra Pablo para que no siguiera predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 22, Félix responde a Pablo poniendo, dice, dilación, o sea, poniendo plazo, postergando la situación.
diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro negocio. O sea, solamente dejó hasta ahí la defensa de Pablo y las cosas que hablaban los sacerdotes de Jerusalén, como eran Ananías y el orador Tertulo, que había sido traído para convencer a el famoso gobernador llamado Félix. Del 24 al 27. Mire lo que dice la palabra del Señor, del versículo 24 al 27. Y algunos días después de que había pasado esto, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Esperando también con esto que de parte de Pablo le sería dado dinero para que le soltase dinero, porque le soltase, por lo cual, haciéndole venir, muchas veces hablaba con él. ¿Qué es lo que pretendía este famoso gobernador de Cesarea, un gobernador corrupto? Pretendía que el apóstol Pablo, o seguramente las amistades de Pablo, le dieran dinero y él lo habría dejado en libertad. Pero no sucedió así. Dice que ¿cómo se llama? Félix pudo haberse desentendido, pero algo le intrigó, por lo menos a su esposa. La esposa era judía. A partir de ese momento comenzó a cumplirse la última parte del llamado de Pablo, tal como Dios se lo reveló al profeta Ananías en Hechos 9, 13 al 12. Perdón, al 16. Vamos a ver Hechos 9, 13 al 16. Hechos 9, 13 al 16. Dice lo siguiente: entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Aquí se estaba cumpliendo esta profecía, lo que Dios le había dicho a Ananías, lo que nuestro Señor Jesucristo le había conversado al profeta Ananías. Se estaba cumpliendo ante Félix, se estaba cumpliendo ante el pueblo judío, porque estaba siendo perseguido, estaba siendo intimidado, había sido juzgado, calumniado. Pero dice que Félix nunca se caracterizó por ser justo, y como era corrupto, quería que Pablo, o lo que dije anteriormente, sus amigos, trajeran dinero para darle la libertad al apóstol Pablo. Posteriormente, al cabo de 2 años, dice que Félix, por ponerse en buena con los judíos, dejó preso al apóstol Pablo. Bueno, hemos conocido, no con mucha profundidad, este capítulo 24, pero hemos visto los sucesos uno tras otro que tuvo el apóstol Pablo. Primero, se arma un grupo
para venir a acusarlo ante Félix, ante el gobernador de Cesarea. Después, posteriormente, el apóstol Pablo se defiende, lo escucha Félix, y finalmente, como el apóstol Pablo no pagó o no le dio dinero a Félix, lo mantiene en prisión. Y también dice que para agradar a los judíos, por, eh, por estar bien con el pueblo judío. Félix dice, como conclusión, había aplacado muchas rebeliones con una brutalidad bárbara, que se ganó el horror de los judíos. Los judíos le tenían miedo. Ordenó la masacre de los judíos en Cesarea. Por lo tanto, estamos hablando y estamos viendo un hombre cruel, un hombre corrupto, un hombre sin Dios en su corazón ni en su mente. De ese hombre estamos hablando en esta mañana. Ese hombre que no tuvo en consideración al apóstol Pablo, sabiendo que era un hombre justo. Del versículo 1 al 9 encontramos la adulación de Tertulio. La Biblia habla sobre esto, aclarando que es un pecado. Es un pecado cuando usted no hace honestamente, cuando usted adula a una persona y no lo hace con honestidad. Aquí recordemos que este orador que trajo a Ananías lo hizo con un solo fin: conseguir que el apóstol Pablo fuese llevado preso o muerto, porque lo que buscaban ellos hacerlo desaparecer. Veamos lo que nos dice Judas 1:16 con respecto a lo que es la adulación. La palabra del Señor dice así: estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. O sea, yo adulo a una persona, yo la hago, le levanto, le hago que sea una persona vanagloriosa, la elevo con el solo fin de obtener provecho de él. Eso es muy delicado, hermanos. Nosotros debemos ser sinceros en nuestras actuaciones. Debemos ser personas transparentes. Debemos actuar como actuó Cristo, con santidad, con pureza, con sinceridad y con limpieza de corazón. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 16 de Romanos. El capítulo 16 de Romanos y el versículo 18. Romanos 16, 18. Romanos 16, 18 dice lo siguiente. Perdón. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con sus suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Ahí nuevamente el apóstol Pablo nos habla de esta gente que es aduladora. Un cristiano no debe ser así, porque adular sin sinceridad o ser adulador es un pecado. Pablo nuevamente, para finalizar, comento lo siguiente: Pablo nuevamente es calumniado, pero la justicia viene de Cristo. Jesús es el que juzgará el mundo. Todos debemos rendir cuenta ante nuestro Dios. Todos, hoy, mañana o un par de años más, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Dios juzgará nuestro sello. Dios juzgará a aquellos hombres que quisieron sacar al apóstol Pablo
de su trabajo como misionero. Dios se encargará de sacar o de juzgar a aquellos que hoy día van contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En muchos países lo hacen. En muchos países matan a los cristianos, los encarcelan. Gracias damos a Dios porque aún este pueblo de Chile tiene la libertad para entregar el mensaje de Dios a todas las personas. Dios tenga una bendición especial para cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a terminar orando. Amado Dios, te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has mostrado en tu palabra, oh Dios, el trabajo de este gran misionero tuyo llamado Pablo. Te damos gracias, oh Dios, por este hombre, Señor, que era un erudito, Dios, que fue inspirado por ti para dejarnos tu palabra, oh Dios, para entender tu mensaje. Te damos gracias por él. Te damos gracias, oh Dios, porque tú lo escogiste. Pero a la vez, oh Señor, te damos gracias también porque tú nos escogiste a cada uno de nosotros para llevar tu santo evangelio a todos aquellos que no lo tienen y que realmente lo necesitan. Te agradecemos, oh Dios, porque tú aún nos mantienes con fe. Te damos gracias, oh Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso. Nuevamente, oh Dios, a pesar de que tú eres omnisciente y eres omnipresente, sabes todas las cosas, conoces todo, te ruego, Dios, por favor, te suplico, Padre Santo, por nuestros queridos hermanos que están con problemas de salud. Te ruego, Dios, que tú actúes, Señor, sobre estas enfermedades, oh Dios. Sabemos que tú eres el médico de los médicos. Sabemos que tú eres el único que puede dar la sanidad física como la sanidad espiritual eterna. Gracias, Señor, porque hemos podido conocer un poco más, Señor, de tu palabra. Y hemos podido conocer, oh Dios, el trabajo de este gran hombre, de este gran apóstol tuyo, el apóstol Pablo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te ofendemos. Y ayúdanos, Señor, a santificar nuestras vidas diariamente. No permitas, oh Dios, que Satanás se meta en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Señor, te pido por nuestra iglesia. Sé con cada uno de nuestros hermanos. Sé con los hermanos, oh Dios, que están alejados, Señor, de ti. Permite, oh Dios, de que tú puedas tocar sus corazones. Asiste a los jóvenes, a los niños, Señor, para que ellos jamás se aparten de ti. Te lo agradezco todo, sin merecer ninguna de estas cosas, solo por los méritos preciosos de tu Hijo en la cruz. Amén y amén.